hermanos, que Dios me los bendiga en este día a todos. Estamos muy gozosos por todo lo que hemos visto en este día, lo que vimos en el día de ayer, porque vemos que los planes del Señor se cumplen, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dispuestos, Señor, a apoyar ese plan de salvación también. Hemos visto muchos jóvenes acá, pues, interesados también en la obra del Señor, y vamos a ver el trabajo de ellos también muy pronto, ¿verdad? Cuando ellos quieran servir y cuando oigan el mensaje de hoy de que el Señor le va a dar dones para que les sirvan, ¿verdad? Y para que sigan adelante. Ajá. Bueno, tenemos entonces en el día de hoy un aspecto muy importante de la mayordomía. Creo que uno de los más cruciales de todo lo que el Señor nos ha encargado como dueño de todo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces sobre la mayordomía cristiana y el aspecto de los dones y talentos. Allí en la pantalla lo ven. Vamos a tener unas 3 citas importantes allí. Los dones son muy extensos, pero vamos a manejar algunos aspectos y queda de parte de cada uno de nosotros, el resto de la iglesia, de leer esos otros textos que quedan pendientes. Tenemos que en 1 Corintios 12 tenemos el texto lema que vamos a trabajar hoy. También tenemos una parábola en Mateo 25, como está allí planteado. Y también vamos a trabajar en 1 de Pedro 4:10. Si me ven así picando el ojo es que para ver bien la pantalla, no estoy picando el ojo a nadie. Ok, muy bien, entonces tenemos allí los textos que vamos a trabajar. Ahí tenemos en el dibujo, ¿verdad? Una persona allí con algún don de servicio, ¿verdad? Limpiando como tenemos que hacer. Toda la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser unidas en esto. Y yo le doy gracias a Dios por el trabajo que se hizo ayer. Muchas personas, muchos hermanos de la iglesia pusieron a la orden su servicio, ¿verdad? Ese don de servicio para que todo se diera. Unos trabajando acá en la parte del bautisterio, llevando a los hermanos a que se pongan su ropa, después que se cambiaran, los que estaban en el comedor, los que estuvieron, bueno, en diferentes lugares. Y todo se dio, ¿verdad? Cada uno también, el que predicó, el que dio ese testimonio. Ya los jóvenes y hermanos que estuvieron acá, ya han comenzado, ¿verdad? A servir, a trabajar en la obra del Señor. Bueno, vamos entonces a dar una breve introducción en cuanto a esto, ¿verdad? La situación es la siguiente, mis hermanos. Estamos en el mes de la mayordomía cristiana y estamos hoy estudiando ese aspecto de la mayordomía de los dones y de los talentos. Entonces vamos a estar pendientes de qué son los dones, cuáles son el propósito, las cosas, todo eso vamos a estar pendientes, ¿no? Entonces, estamos claros en temas anteriores, en predicaciones anteriores, que el Señor, Dios de los ejércitos, es el dueño de todo. ¿Ok? Eso lo aclaramos en una de las predicaciones. Es el dueño de todo. ¿Será dueño de nosotros? Resulta que es doble dueño de nosotros. Porque además de que nos creó, también nos compró. Entonces, imagínense ustedes si somos uno de él, ¿verdad? Además de habernos creado con talento, nos creó con todas esas cosas buenas del ser humano, ¿verdad? Con todo. Imagínense que nos creó y somos tan responsables individualmente que nos creó diferentes a cualquiera otra persona, ¿verdad? Véase ahí su huella digital.
¿Usted cree que otro de la iglesia tiene la misma huella que usted? No, usted es especial, es individual, ¿verdad? El Señor los creó. Y le dio algunas habilidades también. Usted tiene sus habilidades. Ya hemos visto aquí los caballeros que están tocando los instrumentos, los que hacen otros servicios. Ya vieron hoy a Wilmary con su mandolina allí también. Ya tenía tiempo que no la oía, pero ya comenzó otra vez a ser mayordoma de sus talentos. Digo, de eso. Bueno, eso es importante, ¿no? Todos debemos poner en práctica todos los talentos que tenemos, ¿ok? Entonces, tenemos en cuenta que Él es el dueño de todo y también que para cumplir con el propósito eterno, para los que no son creyentes aún, ¿verdad? Dios tiene un propósito eterno de salvación porque el hombre no quiso que Dios fuera su dueño, vamos a decirlo de esta manera tan especial como somos, como es con nosotros, ¿verdad? Entonces Él hizo un plan de salvación. Y a que no saben ustedes a quién encargó ese plan de salvación para salvar a la humanidad. Ajá. Él tuvo, ¿verdad?, la provisión para ese plan de salvación. Él en su plan tenía a la persona que iba a cumplir, ¿verdad?, con ese plan, ¿verdad? Y también vimos que en algún momento de la historia eso se logró ver por muchas personas. Se logró ver cuando en el bautismo del Señor Jesucristo bajó del cielo ¿verdad?, un ángel y dijo: he aquí el Cordero de Dios, dijo, que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo de Dios, bajó allí en ese momento. Esa parte es muy importante que la veamos. Ahí comenzó esa bendición de ese plan que el Señor tenía aquí en la tierra, ¿verdad?, con el ser humano, para librarnos de esa atadura, ¿verdad?, de esa esclavitud del pecado. Y también dijimos por allí en estos días, bueno, sí, pero ahora somos libres, pero no libres de hacer lo que querramos, ¿verdad? Somos libres de la esclavitud del pecado, pero ahora pertenecemos a un dueño. Ahora somos hijos de Dios. Y gracias a Dios que todos los que estamos aquí, la mayoría, somos ya regenerados. Ya estuvimos en ese plan que el Señor creó desde un principio, lo hizo desde un principio, que se reveló en su tiempo. Y también después que el Señor murió y resucitó, ¿a que no saben qué hizo con ese plan? Él, ¿verdad?, dice que era necesario que Él se fuera, porque si no, no vendría ¿quién? El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y ustedes saben toda la historia, menos mal que aquí la mayoría es creyente, que saben la historia también de cuando vino el Espíritu Santo después, porque eso fue una promesa allí. Es necesario que me vaya, pero vendrá el Espíritu Santo de Dios a hacer el trabajo. Ese Espíritu Santo es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Iba a continuar la labor. Muy bien, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos ubicados? Ok, entonces ese trabajo está allí. ¿Y a quién no saben ustedes a quién nos encargó Dios para hacer el trabajo, de continuar ese trabajo, esa labor? Además que el Espíritu Santo iba a ser el que iba a guiarnos a nosotros, el que nos iba a salvar primeramente. Fíjense que el Espíritu Santo es el que salva, ¿ok? Es el que redarguye de pecado. Si alguno aquí, visitante, le ha hablado el Señor, ¿verdad?, o el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, acepte esa bendición de que puede llegar a salvar su vida. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, pero eso fue encargado, la parte de ese plan fue encargado a la iglesia. O sea, todos los creyentes en Cristo ahora, después que el Espíritu Santo vino, hizo toda la labor, ¿verdad? Y entonces nos encargó el Señor el ministerio de la reconciliación a todos los hijos de Dios, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Ya esto lo hablamos en muchos lugares, hemos hablado esto y también hemos hablado esto
a los que estuvieron en la clase de bautismo, ¿verdad? Que la iglesia no son las cuatro paredes, sino que es el cuerpo de Cristo formado por todos los salvos, todos los hijos de Dios. Todo ese concepto, toda esta introducción es clara para todos, ¿verdad? Si no, bueno, estamos a la orden para conversar y que sigan viniendo para tener sus clases de este tema tan importante, que es la salvación del hombre. Eso no lo tienen otros grupos de mormones y otros, que uno no sabe ni quiénes son salvos y, bueno, no vamos a seguir nombrando porque puede haber alguno aquí presente. Vamos a dejarlo allí, ¿verdad? Esa parte. Bueno, queremos entonces que todos estemos claros que para cumplir el propósito eterno de salvación nos encargó a nosotros ese ministerio de reconciliación. Por eso debemos hablar. Por eso usted ve a algunos hablándole a otros del Señor, de ese plan de salvación. Y entonces que el Espíritu Santo, que es la clave aquí, es el que está con nosotros, es el vicario de Cristo. Entonces Él, además de salvarnos, porque Él es el que nos redarguye de pecado, y también entonces además de eso nos ilumina. Además de salvarnos también, el Espíritu Santo nos sella. En la palabra es claro cuando dice que cuando creemos somos sellados, somos de Él por el Espíritu Santo. ¿Okay? También entonces, además de eso, nos equipa. Además de toda esa bendición de sellarnos, de llenarnos también, de guiarnos a toda verdad para entender la palabra. Además de eso, también el Espíritu Santo es el que nos equipa con los dones espirituales. Ya llegamos al punto de los dones. Él es el que nos equipa a cada creyente de los dones espirituales para cumplir, para que la iglesia del Señor crezca, para que, ¿verdad?, el cuerpo del Señor también se desarrolle espiritualmente. Entonces estamos allí ubicados en la necesidad y la importancia de los dones espirituales. De los dones hay muchas cosas, hay demasiadas cosas, hermano. O sea, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que meternos, porque podríamos preguntar, ¿todos aquí saben cuál es su don espiritual? Levanten la mano a los que ya están conscientes de cuál es su don espiritual. Ok, hay un grupo más o menos de esta clase, ¿no? De saber cuál es su don espiritual. Eso es muy importante, ¿verdad? Que estemos siempre con esa certeza de lo que estamos haciendo al Señor, de cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos. Bueno, muchos aquí han estudiado esa parte. Esa parte hubo un tiempo que estuvimos estudiando sobre el Espíritu Santo y se hacía hasta una encuesta para uno descubrir, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Se hacía como una encuesta para uno descubrir cuál era el don que tenía o por lo menos el don que iba a desarrollar o que iba a pedirle a Dios que le ayudara en eso y todo eso. Eso es importante también que volvamos, por lo menos para todos los que fueron bautizados, sería muy interesante que estuvieran en una clase que continuara lo que ellos han aprendido, lo que siguen adelante, lo que viene ahora como discípulos del Señor. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poco de los dones porque vamos a trabajar ahora para que, bueno, vamos a estar basados en un texto, el texto clave, para comenzar a hablar sobre los dones. Vamos a ver algunos aspectos importantes que tiene ese texto allí con respecto a los dones. Entonces vamos a trabajar esa parte. Me ayudan ahí un poquito, ¿no? Tenemos entonces en 1 Corintios, el capítulo 12, vamos a ver algunos versículos allí. Vamos a leerlo y luego decimos cuáles son los aspectos importantes que debemos conocer de los dones espirituales, ¿no? Entonces dice la palabra allí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, bueno, aquí me está costando un poco leerlo. No, aquí estamos cerquita aquí. Sigo leyendo entonces.
Sabéis que cuando erais gentiles, que cambió, todavía no he llegado al 12, ¿no? Ajá, eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Seguimos. Ok, seguimos. Ok. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ok, vamos entonces de esa lectura, vamos a ver algunos aspectos que nos ayuden en cuanto al conocimiento. Fíjense que dice que no quiero que ignoréis, eso lo dice Pablo, ok, a los de Corinto. Ok, también en otro texto vamos a ver quién lo dijo, porque es muy importante que sepamos quién lo dijo y a quién le dijo. Y después más adelante nosotros veremos si eso también es para nosotros. Si nosotros también tenemos que tener dones y tenemos que apreciarlos y usarlos, ¿no? Como buenos mayordomos. Entonces, los aspectos importantes del texto que nos puedan ayudar a llamar la atención, uno es este aspecto de que no podemos ignorar algo tan importante como son los dones espirituales. Entonces imagínense si no sabemos nada y tenemos que tener dones y tenemos que ser mayordomo, entonces tenemos que conocer, ¿verdad? De esos dones. Entonces ese es un aspecto muy importante que está en ese texto que leímos, el primero que leímos allí. Bueno, y también que hay diversidad de dones. Todos los que estamos en el Señor tenemos diferentes, ¿verdad? Dones. Algunos puede tener uno semejante a otro, pero hay diversidad. Ya fueron nombrados algunos dones, no todos. Fueron allí leídos hace poco. Así, existen otros dones que después les vamos a dar la cita para que lo lean en su casa y sigan indagando sobre eso. Otro aspecto muy importante que aparece ahí es que se nombran algunos dones espirituales allí. Por ejemplo, se nombran allí ya el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Aquí tenemos unos cuantos. Si alguno está interesado en seguir, ¿verdad?, estudiando esta parte, en el libro, también anótenlo por ahí, el libro de Romanos, también el capítulo 12, también hay otra lista, porque hay diferentes dones y con diferentes propósitos. Okay, hay dones para, como dice allí, ¿verdad? Imagínense ustedes, hay dones de sabiduría, la persona que predica, la persona que estudia, ¿verdad? Hay de ciencia, de fe, hay de sanidades, de milagro, de profecía,
Bueno, todas esas cosas son muy interesantes, de lenguas e interpretación de lengua. Todas esas cosas son muy importantes que las sepamos, porque a veces muchas personas, ¿verdad?, que están con doctrinas extrañas, se agarran de acá para decir cosas que no son. Por ejemplo, se oye mucho por ahí en el internet sobre profecías que están dando en este tiempo. Imagínense ustedes cuando dicen que van a ser atacada Venezuela y bueno, entonces eso es mucho por ahí, muchas profecías sobre eso y han dado hasta fechas, ¿verdad? Eso es mucho cuidado. Tenemos que entender ya en nuestro tiempo, ¿verdad? Tenemos que ver si en nuestro tiempo significa esas profecías que dieron en los llamados profetas del Señor, ya eso no es hoy, actualmente no es aplicable, ¿verdad? El Señor no nos habla de esa forma. La profecía a nosotros es ya la parte de la predicación. Uno que tenga el don de profecía es el que lleva la palabra. El que tiene el don de apóstol es el enviado, un enviado que es a las misiones, a otros lugares a predicar la palabra. No los apóstoles que se ven por allí, que eso es, y mucho menos con la actitud que tienen, pues pueden decir que eso es un don del Espíritu Santo. Mucho menos vamos a ver que eso es cierto, ¿verdad? Que eso es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se puede estudiar más a fondo esto de los dones. ¿Ok? Vamos a intentar hacerlo en algún momento. Y lo más importante, una de las cosas más importantes es que los dones son dados por el Espíritu Santo. Eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta y a quién debemos dirigirnos, ¿ok? A quién debemos orar, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos muestre los dones que nosotros tenemos. ¿Okay? Hay dones que son inmediatos, mis hermanos. Hay dones que son inmediatos, en un momento dado, en una situación. Por lo menos hay don de sanidad inmediato de alguna persona. Nosotros estuvimos hablando de campamento, estuvimos en un campamento donde de aquí mismo, de nuestra iglesia, llevamos una persona en sillas de ruedas. Allá. Mire, ella se acuerda, ¿no? Y por ahí vino un familiar a darle testimonio también en la iglesia, aquí. Entonces esa persona fue al campamento, allá estuvimos, y en un momento dado de la oración que se hizo, esta persona se levantó, estaba paralítica, estaba en silla de ruedas, se levantó y hizo su vida después en el resto del campamento, una vida normal entre nosotros. Fue una bendición, bueno, el Señor se glorificó allí, bueno, hubo de todo allí, ¿verdad? Y resulta que al día siguiente, este hermano que recibió esa sanidad, estaba jugando softball de catcher. Imagínense, no era ni siquiera de un bateador designado, sino de catcher, sentado ahí detrás de ese plato todo el juego que se hizo. Imagínense si el Señor hizo ese milagro completo. Ese es algo instantáneo, o sea, que se da, ¿no? Pero hay dones que hay que también trabajarlos, ya. Por ejemplo, cuando se está hablando de don de predicación, el don de la enseñanza, ¿verdad? El maestro, como maestro de la palabra del Señor. Entonces eso tiene que ir trabajando también, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a poder prepararse, y va trabajando y aprendiendo, porque las cosas del Señor no vienen tampoco así. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser, como hemos dicho, buenos mayordomos de esa gloria del Señor, de esa bendición. Bien, entonces para no quedarnos mucho, ya ustedes saben que tenemos estos aspectos importantes en Primera de Corintios. También habla de que en el versículo 11 dice que el Espíritu Santo da los dones a su voluntad. O sea, nosotros no estamos, es la voluntad de Dios y del Espíritu Santo el dar el don cuando Él lo dice. Vamos a pasar rapidito entonces a otro aspecto muy importante, pero dado en otros textos. ¿Qué dicen otros textos sobre los dones? Claro, sobre la mayoría de los dones.
Hay una parte en Primera de Pedro 4:10 que tiene dos cosas muy importantes. Dice uno es la responsabilidad personal. Esto no es que la iglesia se va a responder por el don que usted tiene allá, no, es cada uno en particular de nosotros tenemos que ser responsables. Y dice en un texto de Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces ahí nos habla claramente de lo que queremos en este mensaje, ¿verdad? Cada uno debe de recibir, de dar cuenta de lo recibido. ¿Okay? Ustedes tienen que ver qué don, qué habilidad o qué talento le ha dado el Señor ya, porque los talentos y eso sí los conocemos ya muchos de nosotros, y ponerlos al servicio del Señor, ¿verdad? Tanto dones como habilidades como talentos, poner eso a la orden del Señor. Y entonces allí Él, ¿verdad? Nos va después a rendir cuenta de eso. Otro importante es, en el anterior, por favor, en Primera de Pedro 4:10 dice también que cada uno, todo creyente, en Primera de Pedro 4:10 dice, todo creyente ha recibido al menos un don. Esa es otra cosa importante, ¿verdad? El Señor da como Él quiere, a unos le da uno, a unos le da más. Entonces, en el mismo Primera de Pedro 4:10 dice, arriba dice, cada uno, ¿ok? Según el don que ha recibido, cada uno según el don que ha recibido. Eso muestra allí que cada persona va a recibir por lo menos un don. Bien. Bueno, todo creyente ha recibido menos un don. Vamos a pasar rapidito ahora al aspectos importantes de esa mayordomía, pero en una parábola muy conocida por nosotros. Y vamos a trabajar allí rapidito el aspecto más importante en una parábola que se llama la parábola de los talentos. Algunos dirán, ¿estos talentos serán los mismos que estamos hablando? Habilidades y talentos, ahí dará escrito eso allí igualito. Se refiere a eso ahí. Entonces vamos a tener cuidado, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Que esta parte, allá en el tiempo, cuando el Señor Jesucristo andaba, Él fue el que Él mismo dio esta parábola. Él hablaba en parábolas muchas veces a las multitudes. ¿Okay? Hablaba en parábolas a las multitudes y a veces hablaba en parábolas no para que lo entendieran la gente de afuera, sino para que no entendieran también. Todas estas cosas tenemos que verlas, ¿no? Y estudiarlas, ¿ok? Esa parte es muy importante, pero en este caso están los discípulos del Señor y el Señor Jesucristo le dio esta parábola para referirse a la mayordomía que estamos hablando. Y esa mayordomía vamos a ver qué tiene allí. Entonces, bueno, vamos a leerlo rapidito. Dice, porque en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Okay? Ya está hablando ahí de bienes. Vayan viendo si esos talentos que están ahí, que dice allí, se refiere a las habilidades nuestras. Y no, ok. Y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Ok, ahí podemos tomar en cuenta sobre la capacidad. También eso sí es importante, que tiene que ver tanto con cosas de bienes o también con habilidades. A nosotros a veces nos dan dones de acuerdo a nuestras, también el uso de nuestros conocimientos y capacidades. Entonces, y luego se fue lejos. Ahora vayan pensando de una vez que esta es una parábola del reino de los cielos. Tenemos que hacer semejanza. Dan la parábola para que la gente entienda, pero tiene que ver, ¿qué tiene que ver eso en lo que quiere enseñar el Señor Jesucristo allí, ¿no? Fíjense que dice, y fue el negro, Entonces dice, y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5.
talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Estamos bien? Seguimos. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Sí tenemos que ver, en cuanto a la parábola, que es del reino de los cielos, sí tenemos que ir haciendo una asociación de, ¿verdad? De que hay un señor allí, un amo, que hay unos siervos, correcto, eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Y que dice que después vino y arregló ¿qué? Cuentas. Cuando aclaremos esto, allí hay algo de arreglar cuentas del amo con los siervos. Bien. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, fíjese, ya tenemos algo de premiación ahí. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, también pasó igual. 2 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 2 talentos sobre ellos. Seguimos. Y luego el que recibió 1, allá atrás, ya están claros ahí con el otro. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero, ¿ok? Y aquí estamos viendo que el Señor está hablando de dinero, o sea, para que entendieran, se refería a un amo que le dio dinero, bienes o dinero. El talento era como una capacidad de medida, tantos kilos de cobre, de oro, era una cosa física, ¿ok? Entonces le dijo, debías dar dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es entonces la parábola que el Señor Jesucristo dijo en aquel tiempo, cuando estuvo manifestando su poder en la tierra y enseñándonos a todos acá en la tierra. Bien, mis hermanos, ese es muy importante que tomemos ahora en cuenta, tomemos en cuenta 2 aspectos importantes allí en esa parábola. Ya aclaramos que no es ese talento que está allí, no es el que estamos hablando nosotros de habilidades y estas cosas. Pero sí vamos a tomar en cuenta allí solamente la parte de la fidelidad. Esa parte sí la debemos tomar en cuenta para lo que estamos hablando de la mayordomía. Y que vamos a rendir cuenta. Pues eso también es muy importante, que la tengamos en cuenta, porque entonces ahí se asemeja al amo como el Señor que se fue y nos dejó encargados a nosotros, ¿qué cosa? El ministerio de la reconciliación. Nosotros con nuestros talentos tenemos que trabajar esa parte que es muy importante. ¿Okay? Eso sí tenemos que tenerlo claro. Entonces allí esa fidelidad es importante porque vamos a tener también premiación, según lo que vemos allí. ¿Okay? Si la premiación va a ser darnos más dones, bueno, pero ahí dice que el que tiene le será dado más y el que no tiene le será quitado. Esa parte tenemos que tomarla también en cuenta de que va a haber premiaciones, reconocimiento. ¿Cuándo? Bueno, ya lo vamos a decir en la conclusión final, ¿dónde va a ser esa bendición de recibir esas premiaciones? Ok, entonces tenemos allí esa parte muy importante que la tomemos en cuenta en esa parábola, que es el mayordomo fiel. Tenemos que ser mayordomos fieles al Señor. Bien,
Entonces vamos a trabajar ahora rapidito algo que tenemos algunos de que nos cuesta mucho, ¿verdad? Poner en práctica, descubrir los talentos, ¿no? A veces, por alguna razón, no somos buenos mayordomos de esos talentos. Entonces vemos allí los obstáculos, los obstáculos que podamos tener en cuanto a los talentos. Uno es el desconocimiento, como dijimos antes, que quién sabía qué talento tiene. Tenemos que buscar esa parte, ¿verdad? Ajá. Hay uno, bueno, esa parte del temor, en la parte del obstáculo, esa parte también, ¿verdad? Lo vemos en la parábola que vimos. Dice, por lo cual tuve miedo, o sea, una semejanza del asunto del temor. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No, haciendo la semejanza con los talentos nuestros, con los dones, es triste que le digamos al Señor eso, ¿verdad? Oye, yo pude haber hecho un servicio mayor, yo pude haber trabajado en tu obra, yo pude, y hacerle excusas al Señor por temor a hacerlo mal, por cualquier cosa de temor, entonces no cumplimos como la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Ese temor. Ok, también por ignorancia o descuido. Sabemos que podemos ignorar también muchas cosas, cómo funciona, cómo es eso de los dones, entonces esa parte si no sabemos, también por ignorancia puede haber una situación difícil y el descuido. También somos a veces muy descuidados con las cosas del Señor. Debemos tener eso presente. Y allí en Primera de Timoteo, sí, nos dice en Primera de Timoteo 4:14a, la primera parte de ese versículo, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado. Esa parte también tenemos que estar siempre pendientes de si conocemos nuestros dones, no debemos descuidarlo, debemos estar prestos a donde el Señor nos llame. ¿Verdad? Cuando en la iglesia le digan, mira, necesitamos esta parte aquí para que tú lo hagas, no debemos negarnos. Es también muy importante ese asunto, ¿no? Ok. Cuando dice de pereza espiritual, bueno, ya el descuido está también en esa parte que somos a veces perezosos, y en ese libro de Proverbios nos dice en el 18:9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Ese es un versículo de Proverbios que nos habla de cuando somos negligentes en muchos aspectos, pero en este caso estamos hablando de los dones que el Señor nos dio. Debemos descubrirlo, usarlo y siempre para la gloria del Señor. Bueno, mis hermanos, estamos ahora finalizando esto que hemos hablado, esta parte muy importante. Sabemos que falta mucho, por eso les dije que leyeran otros libros de Pablo mismo, como es Romanos, también en el mismo capítulo 12 que tenemos, 1 de Corintios, que es 12, no se le va a olvidar eso, el mismo 12. Pero tenemos que entonces pensar primeramente cuando se dio esto, como hemos dicho, cuando se dio esto allá, en aquel tiempo, los apóstoles hablaron de esto, se dieron dones que los apóstoles no dijeron específicamente que eran dones, pero se dieron dones de sanidad, ¿verdad? Se dieron dones de otros tipos, y decían ellos mismos, no, cuando yo fui a tal parte y los espíritus se sometían al Señor, y habían otros dones de sanidad que se realizaron, ¿verdad? Allí en algunas partes cuando fueron curados algunos ciegos, algunas personas que andaron. Entonces, esa parte sabemos que es eso existía pues desde esa parte. Y también podemos ver una cosa muy importante, mis hermanos, en cuanto a esto, había una parte muy importante que lo voy a dar rapidito para que no se nos escape.
en Hechos, si tienen su Biblia ahí rapidito, busquen Hechos, algo sumamente trascendental que sucedió, ¿ok?, en cuanto a dones. Y es un don muy controversial y han habido diferentes interpretaciones en algunas iglesias, sobre todo que enseñan lo que es el don de lengua, lo enseñan pues de una manera muy distinta a lo que dice las Sagradas Escrituras. Si lo tienen abierto ustedes allí en el libro de Hechos, ya ustedes saben hacia dónde vamos, el capítulo 2. Rapidito, no es muy largo. Del 38 al 41. 38 al 41. Fue una explicación que dio el apóstol Pedro. Dio esta explicación. Bueno, ya antes de leer eso allí, vamos a decir la idea que tenemos. El asunto de lo que significó para aquellos de aquel tiempo estas enseñanzas de los dones. Tenemos que ver eso también y después veremos si eso para nosotros tiene algún significado. Podemos nosotros hacer algo con eso. Tenemos que tomar en cuenta esa enseñanza para nosotros hoy. Todas esas cosas tenemos que hacerlas en la enseñanza que están en la Sagrada Escritura. ¿Ok? Tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, recuerdan ustedes, ¿verdad?, con la promesa que les dije hace rato, que del advenimiento del Espíritu Santo. Ustedes saben lo que sucedió allí, ¿verdad? Hubieron allí dones. Había allí muy claramente lo que es el don de lengua, allí en ese lugar, ¿verdad? Y el apóstol Pedro les aclaró a todos los que estaban allí presentes, y van a ver ustedes la bendición que sucedió después allí. Dice en Pedro, el capítulo 2, dijimos, 38 al 41, le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, porque algunos preguntaron, ¿verdad? Mucha gente preguntó. Ojalá que aquí pues hubieran personas deseosas de buscar a Dios y también podamos preguntar esto, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Okay? Se compungieron cuando él les estaba predicando lo que pasó el día de Pentecostés, que fue la realidad, que el Espíritu Santo se derramó. Cumplimiento de lo que estamos hablando desde un principio, del propósito de Dios para la humanidad. Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esa es una de las cosas importantes para toda la humanidad, todos los que estamos buscando al Señor y hemos oído que Él nos llama. Entonces, esto es muy importante. Bautizarse con el Espíritu Santo significa ser inmersos en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Cuando creemos, somos bautizados con el Espíritu Santo. Creo que los muchachos que hicieron el curso para bautizo, uno del credo de nuestra iglesia lo tiene allí clarito. Cuando ustedes salgan pueden leerlo ahí, que somos bautizados con el Espíritu Santo. No como otros lo interpretan. Ahí todavía no estamos hablando nada de lenguas ni nada de eso tampoco. Ese bautismo no tiene nada que ver con lengua. Entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que creemos, ¿verdad? Dice allí.
Arrepiéntase en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Okay? Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Bueno, y allí, ¿verdad? Él está aclarando a ellos sobre lo que sucedió el día de Pentecostés. Y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice la palabra que sucedió ese día allí, después de la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Se cumplió la promesa de que fue anunciado por profetas en la antigüedad, eso del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir yo con esto, mis hermanos? Que esto que de los dones, esto significó demasiado. Esto significó para ellos, los que estaban allí, imagínense, para la obra y para los que estaban allí, y para los apóstoles y para Pablo mismo y otros más que eran también llamados apóstoles porque eran enviados, como Bernabé y otros. Esto es un significado muy grande para ellos, ¿verdad? Ver ese crecimiento. Imagínense ustedes, si estamos aquí ciento y algo de personas, ¿qué podemos hacer con 3,000 personas? Esto es algo maravilloso y que nadie nos puede entender esa parte. Esos que creyeron ese día allí. Entonces estaba cumpliendo el propósito de Dios y que el Espíritu Santo era el centro de todo lo que podemos ver en todas las generaciones, porque esto fue en unas generaciones anteriores que pasó ese derramamiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vemos nosotros eso? ¿Eso habrá trascendido ya a nuestros días, en nuestro tiempo? ¿Esto tiene importancia? Ya vemos ahí que hubo respuesta positiva en la pregunta que dice allí. Hubo respuesta positiva, ¿verdad? Cuando esto sucedió y cuando esto fue expuesto, ¿verdad? Por los mismos apóstoles, por el apóstol Pablo también, que empezó a estudiar. El apóstol Pablo tuvo que hacer un trabajo después de ordenamiento de todas estas cosas para que no pasara. Fíjate que si tenemos un personaje que es clave en la Biblia, es el apóstol Pablo en cuanto a esta parte de los dones. Habla muchísimo sobre los dones. Y también él da un ordenamiento que les ruego que lo lean bien todo esto. Y la parte del ordenamiento que da el apóstol Pablo en cuanto a los dones espirituales. ¿Verdad? Que eso no es, si es del Espíritu Santo, como vimos que proviene, no es un desorden, no es un asunto, ¿verdad?, que tenemos que hacer porque creemos las cosas así. No. Les invito a leer el orden que el apóstol Pablo da en cuanto a los dones espirituales y sobre todo en el don de lenguas. Bien, él mismo dice que si hay, él dice que él ha hablado más lengua, había hablado más lengua que todos ellos, los que estaban oyéndolo ahí. ¿Okay? Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero sin embargo, es un orden. No puede haber en ninguna iglesia un desorden en cuanto al asunto de las lenguas, y de caerse y de todo eso. Eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado. Sabemos que cualquier persona podría tener el don de lengua. No estamos negando el don de lengua. Estamos. Pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a si podemos decir, hablarlo en la iglesia, o si es en nuestra casa. Pero Pablo dice, si hay algún intérprete, entonces puede hacerlo. Porque no es un desorden de que todo el mundo no se sepa lo que está diciendo. El día que el derramamiento del Espíritu Santo fue algo que no fue de que eran más que todo lenguas, pero para que se entendiera lo que estaban allí predicando. Era para que se entendieran la palabra. Todos en su propio idioma entendían lo que se estaba predicando allí. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y saber que la lengua tampoco es algo que uno no pueda dominar. No, me tomó el espíritu y
y hablé lenguas y tal, hizo esto, aquello. No, hay que tener mucho cuidado con estas cosas para que ustedes estén alerta cuando, no es que ustedes visiten muchas iglesias, pero pues, se encuentran una así de repente por ahí que hacen estas cosas y bueno, para que ustedes estén conscientes de lo que puede pasar. Hay que hacer todo así como el Señor lo dice. Hemos tenido aquí visitas de una persona que llegó allí una otra vez y estaba hablando, se arrodilló a hablar en lenguas allí. Pero ¿cómo descubrimos que no era del Señor? Porque en lo que salió, y además de lo que hizo allí, en lo que salió sacudió los pies y dijo, hipócritas, nos llamó hipócritas a todos nosotros. Entonces el Señor le da a él esa virtud de ofender a las personas, hacer estas cosas, no, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y sí, vamos a estudiar más sobre estos dones, sobre cómo debemos usarlo, ¿verdad? Cuando tengamos el tiempo. Yo sé que cada uno de ustedes está pendiente de la hora y eso, pero vamos a ir buscando en la vuelta a cómo debemos hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos claros en muchas de las cosas que estamos hablando. Y hemos trabajado, ¿verdad?, esa parte. La pregunta entonces, para nosotros hoy, ¿estamos involucrados directamente en conocer nuestros dones, desarrollarlos y ponerlos en práctica? ¿Es para nosotros hoy también esto que aclaró el apóstol Pablo, que predicó, que predicaron otros en la antigüedad? Para ver si es aplicable a nosotros, porque a lo mejor nosotros no tenemos que hacer nada de esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí podemos responder positivamente a esta pregunta? ¿Estamos nosotros hoy, ¿verdad?, directamente en conocer nuestros dones, desarrollarlos y ponerlos en práctica? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Ok. Y bueno, y finalmente tampoco vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a hablar algo sobre cómo podemos descubrir esos dones. ¿Ok? Entonces, un aspecto, vamos a dar 3 aspectos importantes como podemos descubrirlos. Ya los que estuvieron anteriormente en la clase con la guía del Espíritu Santo, hasta hicieron, como les dije, una encuesta, pero la parte más importante es pedir al Señor que por su Espíritu nos muestre Él o los dones que hemos recibido. Dijimos que tenemos por lo menos un don. Entonces tenemos que ¿a quién vamos a ir? A Dios, al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que Él nos muestre. Pero siempre buscando la parte espiritual, buscando andar en el Espíritu. Porque si ya tenemos esta experiencia tan importante de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ¿verdad? Si ya somos salvos por el Espíritu, lo más lógico, vamos a decirlo así, es que andemos en el Espíritu. O sea, andemos siempre, ¿verdad?, buscándole a Él. Andemos siempre en su dirección, en su ayuda. Entonces, esa parte es, número 1, entonces, pedir al Señor que por su Espíritu nos muestre Él o los dones. Tenemos que ir directamente al que lo imparte, al que es dueño de todo, ¿verdad? 2, tenemos que tener disponibilidad para obedecer y servir. Tenemos que estar disponibles cuando nos digan, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a descubrir si no hacemos nada para trabajar, para servir al Señor? Tenemos que estar disponibles, ¿verdad?, para obedecer y servir. ¿Y quién va a hacer eso? El cuerpo de Cristo. Eso tiene que venir de la iglesia. ¿Okay? Esas necesidades de servicio tienen que venir dentro del cuerpo de Cristo, no aislado por allá, solo por allá en la casa y oyendo cosas. No, usted tiene que pertenecer a un cuerpo, a una iglesia local. Y también considerar el consejo de creyentes maduros. Entonces puede el pastor, los ancianos, algunos diáconos puede darnos también consejos sobre algunas cosas, los que ellos han visto en nosotros. A veces los de afuera
ven más que lo que nosotros podemos ver de nosotros mismos. Entonces, vamos a escuchar esos consejos y hablar con ellos y pedirle que nos ayuden a descubrir esos dones también. Entonces, eso es más o menos la parte para las personas que todavía no están claros en el don que tienen, ¿verdad? Y puedan ponerlo en práctica. Entonces, culminamos entonces con la premiación. Para terminar, fíjense cuál es el premio. Dice, ¿cuál es el premio si somos fieles mayordomos de los dones dados por Dios? Ahora viene el premio de si somos fieles mayordomos. Si hemos logrado pues esa fidelidad de la mayordomía, de administrarlo bien. Bueno, ahí, como les dije anteriormente, ya ustedes tienen la cita, ¿no? En Apocalipsis, esta está en Apocalipsis 22:12. Dice en Apocalipsis, dado por el mismo Señor Jesucristo. Si ustedes buscan allí en algunas Biblias, todo lo que está en rojito es algo que dijo el Señor Jesucristo. Bueno, y en Apocalipsis 22:12 está allí en rojo y dice, he aquí, yo vengo pronto. Esa promesa no ha sucedido todavía. No se ponga a dar fechas por ahí como otros que han dado fecha y el Señor no regresó. Mira esas otras sectas por ahí. Dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él viene para hacer lo que hemos hablado de juicio de galardones. No para ser salvos, porque ya en el trono blanco no vamos a estar nosotros siendo juzgados, ¿verdad? Porque la gracia de Dios nos ha salvado. No estamos allí. Pero ahí dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es importante que estemos claros cuando el Señor venga de ese amo que oímos allí en esa parábola, regrese a ellos, le dieron también sus galardones o premios, y el Señor, por supuesto, va a ser un premio ya diferente, más glorioso, y es en cuanto a la recompensa, ¿verdad? Que Él tiene para nosotros. Algunos por allí hablan de coronas y otras cosas de esas. Bueno, el Señor nos bendiga y que podamos, el Señor, ¿verdad?, seguir hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y bueno, vamos a tener entonces la culminación de esto. Vamos a orar al Señor y vamos a incluir en la oración los hermanos que quieren, ¿verdad?, que poner en práctica, que quieren ser buenos mayordomos de lo que Dios les ha dado, sea talento, sean dones. Entonces vamos a orar, incluirlos a ustedes en esa oración para dar fin a esto. Si tenemos algún hermano que ha entendido y quiere también descubrir sus dones, ¿verdad?, vamos a pedirle al Señor que se los dé, y también vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos, buenos administradores de todo lo que nos ha entregado en este momento, de los dones que tenemos, que el Señor nos ha dado. Vamos entonces a orar. Si hay alguien que quiera entrar en la oración, se puede poner en pie y vamos a orar por usted también. Ok, pónganse en pie y oramos por todos los que están aquí. Así culminamos en esta tarde. Que el Señor les bendiga, les ayude, les guarde. Invitar al pastor si quiere pasar adelante para que bendiga a todos estos hermanos, que ore por ellos. Damos la gloria al Señor por su palabra predicada. Como bien dice hermano Víctor, el Señor espera de cada uno de nosotros que anhele los dones espirituales, no solo uno, sino que el Señor nos permita poder tener más dones para la honra y la gloria del Señor, para el servicio, porque para eso son los dones, hermano, para servir al Señor. Vamos a orar por toda la iglesia, y si algún hermano quiere, anhela que el Señor le dé más dones espirituales del que cree que ya tiene o ya sabe que tiene y está ejerciendo, pues pídale al Señor allí que le dé más dones. Y si quiere también crecer
en ese don que el Señor le ha dado también. Pídale al Señor. Amado Padre Celestial, venimos a ti creyendo lo que tu palabra nos manifiesta, nos dice, nos enseña. Que es el Espíritu Santo quien otorga los dones. Es tu poder, Señor. Porque es el poder que te levantó de la tumba, el poder que te levantó de entre los muertos, ese poder que nos transforma, el Espíritu Santo, que nos capacita, que nos enseña, nos prepara para el servicio en la obra. Y venimos a ti, Señor, en esta hora como iglesia, reconociendo que como tú nos preparas y tú nos das dones, también un día, y eso lo reconocemos, tú demandarás qué hemos hecho con el don que nos has dado. Ayúdanos a no esconder ese don, sino más bien a ponerlo por práctica, por obra. Pero guíanos, Señor, a saber usarlo en la iglesia, porque cada uno de nosotros en la iglesia, cuando tú usas la figura, mi Señor, a través de la enseñanza que nos da el apóstol Pablo, de que así como en un cuerpo hay muchos miembros, así, Señor, tú repartes dones a cada uno para que como el cuerpo humano tiene muchos miembros, cada uno de nosotros ejerza con ese don una función en el cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser útiles a la obra, a entender que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, no fue fundada para estar en banca sentados, sino para operar en la obra, para el crecimiento de la misma. Ayúdanos a desentramarnos, a separarnos de esa enseñanza, de esa cultura que no fue la original, de estar reunidos para hacer una misa, sino más bien para hacer un tiempo de culto a ti, pero del resto del tiempo obrando para que el reino de los cielos sea llevado a toda la tierra a través de la evangelización, a través del discipulado, a través de la preparación para que otros sigan llevando la obra. Te pedimos, Señor, que como esta predicación ha sido dada, podamos entender en la lectura y la relectura de la palabra que tú das muchos dones. Que no nos quedemos solamente con un don, sino que pidamos más para servir con ese amor que tú has puesto en nuestras vidas, que es tu presencia en nosotros. Pedimos que esta iglesia, Señor, cada día, cada integrante de esta congregación vaya descubriendo los dones que tú les has dado a cada uno de nosotros y podamos servirte con ellos y podamos glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor nuestro. Y a ti te damos toda honra y toda gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro, damos gracias. Amén.